Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Lautaro, soy docente de UBA 21 y vamos a comenzar ahora con la segunda parte de esta unidad, que es el comportamiento de los gases. Vamos a definir primero un gas ideal, que lo podemos definir como un gas teórico, un sistema teórico, donde los componentes de ese sistema no interactúan entre sí, es decir, las moléculas no interactúan entre ellas. Este gas ideal puede estar representado por una ecuación de estado, que la vemos en pantalla, donde P representa a la presión de ese gas, B representa al volumen de ese gas, N es el número de moles de ese gas y T es la temperatura de ese gas. R se trata de una constante, que es la constante de los gases ideales. De esta forma, con esta ecuación, vamos a poder tener, por ejemplo, una incógnita, sea la temperatura. Si conocemos la presión y el volumen, vamos a poder conocer esta incógnita, siempre y cuando el número de moles se mantenga constante. Ahora supongamos que tenemos un sistema conformado por tres gases diferentes, en lo que se conoce como una mezcla de gases, y medimos la presión de ese sistema, la presión que esos gases ejercen sobre las paredes del recipiente. Vamos a ver que esa presión va a ser igual a la sumatoria de las presiones que ejercería cada uno de los gases si se encontrara solo en dicho recipiente. Este es el enunciado de la ley de Dalton, cuya ecuación la podemos expresar como la presión total igual a la sumatoria de las presiones parciales. Cada una de estas presiones parciales, justamente, es la presión que ejercería cada uno de esos gases si se encontrara solo en dicho recipiente. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la presión parcial de un gas? Bueno, lo podemos hacer a través de su fracción molar. ¿Qué es la fracción molar de un gas? Es el cociente entre el número de moles de ese gas y el número total de moles de gases que comprenden esa mezcla. Estos conceptos que acabamos de ver nos van a servir para desarrollar otro nuevo concepto, que es la solubilidad de un gas en un líquido. ¿De qué se trata esto? Bueno, pensemos en una bebida, por ejemplo, efervescente, en una gaseosa. Justamente se llama gaseosa porque contiene en su interior gas disuelto, en general dióxido de carbono. Cuando nosotros tenemos una bebida gaseosa, no observamos burbujas en principio, siempre y cuando el gas esté disuelto en ese líquido. Ahora, en el momento que nosotros empezamos a observar burbujas es porque ese gas deja de estar en solución con ese líquido y empieza a ascender hacia la superficie. Existe una ley que explica este fenómeno, que es la ley de Henry, que nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Pensemos un segundo en un ejemplo que es el de una botella de gaseosa, donde tenemos una masa de líquido, donde no observamos burbujas mientras está cerrada, y tenemos una pequeña masa de aire. Dentro de esa pequeña masa de aire está contenida una masa del gas que también está disuelto en ese líquido, y ese determinado gas tiene una determinada presión parcial. Supongamos que es dióxido de carbono. Si nosotros ahora abrimos esa botella, la presión parcial de ese gas va a disminuir porque ese gas va a escapar hacia la atmósfera y en consecuencia la solubilidad de ese gas en el líquido va a disminuir y observaremos la aparición de burbujas que ascienden hacia la superficie. Esto es justamente lo que dice la ley de Henry, donde a menor presión parcial, menor es la solubilidad de ese gas.
Ahora bien, en esta ecuación de proporcionalidad encontramos una constante de proporcionalidad, que es la constante de Henry. Esta constante de Henry va a depender de dos factores. Por un lado, la temperatura. Vamos a ver que a medida que aumenta la temperatura, disminuye esa constante de Henry porque disminuye la solubilidad del gas en el líquido. Piensen ustedes entonces si convendría guardar una bebida gaseosa en la heladera o a temperatura ambiente si quiero conservar el gas disuelto en el líquido. A su vez, esta constante de Henry también va a depender de el gas en particular del que estemos hablando. No será lo mismo la constante de Henry del dióxido de carbono como la constante de Henry del nitrógeno o del hidrógeno gaseoso. Concluimos con esto esta unidad temática, el comportamiento de los gases, y nos veremos en un próximo video.